Buenos días para todos, un fraternal saludo en el Señor. Bienvenidos a este espacio de Hablemos en este día jueves 28 de julio, último día del tema de este mes, de la temporada del mes de julio, La vida es bella. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, muchos de ustedes ya lo conocen y nos va a estar acompañando para desglosar el tema que Papá Dios ha preparado para este día. Quiero saludarlo en esta mañana. Chucho, buenos días, ¿cómo estás? Johanna, buenos días y un saludo muy especial a todos los que nos ven en directo y a los que también nos ven luego en diferido. Feliz de compartir nuevamente con ustedes, ya lo hacíamos en un tema anterior y ya Johanna les comentaba también en esa reflexión que por ahí está el testimonio que tiene mucho que ver con el tema de hoy. La vida es bella hoy y aprovechando para que el Señor ponga en nosotros las palabras que tanto esperan escuchar en sus corazones muchos el día de hoy, en medio de la situación que estén atravesando, no importa las dificultades, no importa lo que estemos viviendo, no se nos puede olvidar que la vida es bella hoy, que es el tema que vamos a tratar. Chucho, yo no sé si te ha pasado que generalmente cuando uno está preparando un tema o cuando Dios pone en el corazón un tema, el primer evangelizado o el primer al que le llega el tema es a uno mismo. A Dios se encarga de todo y Él ratifica de que la vida es bella hoy, independientemente de cómo nos hayamos levantado, si hay oscuridades, si hay problemas, si somos incapaces de ver la belleza que trae cada día. Por eso hoy viene con palabras de esperanza para hablarnos sobre todo de manera especial y primeramente a nosotros y obviamente a todos quienes nos están acompañando. Johanna, cada rato cuando estoy predicando o haciendo reflexiones, suelo terminar diciendo voy para el hospital porque quedé totalmente herido y cortado por la palabra de Dios, que es como espada de doble filo. A medida que estoy hablando soy, ¿y usted qué? ¿Y usted qué? ¿Y su familia qué? Claro, es a nosotros los que primero nos habla, teniendo la claridad, como suelo decir también, de que el que está aquí hablando no es un santo. Yo pienso que ahí no se ve en la sala, ¿cierto? Yo creo que no. Nos dirá Camilo después, no, sí se te veían, pero muy incipientes, de ninguna manera. Somos nosotros los primeros evangelizados, pero es interesante y es de gran esperanza como el Señor llama lo que no es para que sea. Llama, dice la Escritura, escoge lo despreciable de este mundo para confundir a los sabios e inteligentes. Es que utiliza a los pequeños y a los sencillos para llevar su mensaje a tanta gente y los primeros beneficiados, como decías, somos nosotros. Así es, bueno, dispongámonos entonces en esta mañana precisamente para que sea el Señor hablándonos a cada uno de nosotros al corazón, porque eso es lo que viene a hacer Él todos los días, a través de su palabra, a través de los otros, a través de un consejo, de la naturaleza, de todo. Él se vale de absolutamente todo para hablarnos. Y precisamente en este espacio que tenemos preparado para hoy, la vida es bella, hoy, nuevamente valga la redundancia, porque fue bonita ayer, va a ser bonita mañana, pero en el hoy de nuestra vida es que nos quiere hablar el Señor. Y leía, Chucho, esta semana, este fin de semana, un artículo de una columnista que escribe para un periódico local que decía que el tiempo es un recurso no renovable. El tiempo es un recurso no renovable, el cual nosotros debemos administrar porque nos damos el lujo de vivir en la atemporalidad, es decir, vivir en el pasado y vivir en el presente. ¿Cómo hacemos nosotros para poder disfrutar de ese regalo de la vida y de la belleza de la vida el día de hoy? Indudablemente lo primero que tenemos que comprender es que la vida es un regalo a fondo perdido. Dios nos da la vida como un regalo a fondo perdido. Es decir, cada uno decide qué hace con su vida. Las llaves de la felicidad las tiene usted.
El problema es que hoy se la estamos entregando al esposo, al novio, a los hijos, a tantas situaciones y no nos ocupamos nosotros mismos de vivir la vida hoy. Y entonces empezamos a escuchar esas expresiones, siquiera se murieron los abuelos porque no les tocó vivir lo que se está viviendo hoy. La vida antes fue mucho mejor. Ojalá nos hubiera tocado en tal época. Y mira, traigo esta anécdota. Se encontró una inscripción en Delfos, allá por Europa, donde había una escritura de hace más de 2000 años. Los que tenemos hijos lo vamos a entender más, que a veces decimos, ¿cómo educar hoy nuestros hijos con todo lo que les tocó hoy, con este tiempo que estamos viviendo? ¿Y saben qué decía esa inscripción? Los padres la pusieron en piedra y decía, hace más de 2000 años, ¿qué vamos a hacer con estos hijos irresolutos que no saben para dónde van? Hace 2000 años. ¿Qué decimos hoy? Nos tocó muy duro, nos tocó muy difícil, qué vida tan complicada, qué vida tan estresante, qué hijos vamos a poder sacar adelante con estas situaciones. No, por eso hay que vivir cada día de hoy como si fuera el último y aprovechar, porque el hombre repite sus ciclos. Vuelve ya hay pandemias, crisis, guerras y situaciones difíciles, pero hay que aprovechar cada día de hoy como si fuera el último. Gandhi decía, hay 2 días del año en que no podemos hacer nada. Ayer ya pasó y mañana aún no llega. Por eso te decía que me encanta tanto este tema que dice que la vida es bella hoy. Y escuchando a Jesús en sus predicaciones, él dice, esta escritura que acaban de oír se cumple hoy. Es hoy que tenemos que apropiarnos de vivir cada día como si fuera el último y no aplazando. Uno vive aplazando. Miren, en estos momentos tengo un gran amigo, casi hermano mío, hospitalizado en la UCI con un infarto masivo que le dio. Y hace poco teníamos una reunión y me decía, este año voy a trabajar muy duro y ya el año entrante me dedico a descansar. El mañana no existe, es hoy. Hoy que estás escuchando este mensaje, hoy que el Señor nos está hablando y el tiempo es en este instante. Es el que tenemos que aprovechar y vivir porque, repito, mañana todavía no llega y el ayer ya pasó. Pero a veces es tan difícil, definitivamente, porque nos damos cuenta que cuando hay una situación, un problema que nos impide ver la vida con esperanza, nosotros vemos todo con oscuridad. De hecho, hay algo que a mí me marcó la vida, pero me marcó en dos, y fue una pregunta que una vez Dios ponía ante mis ojos y que decía, ¿quieres? La he repetido en otras oportunidades, en otros programas, y hoy vuelvo a ser reiterativa, pero cambiándola un poquito, y es, ¿quieres saber qué tan rico eres? Mira qué tienes que el dinero no puede comprar. Y hoy la podríamos traducir en, ¿quieres saber qué tan bella es tu vida? Mira qué tienes que el dinero no puede comprar. Y es listar todas esas situaciones y bendiciones que Dios nos regala todos los días para darnos cuenta de que pese a la situación, a los problemas, a las dificultades, la vida siempre, siempre sonríe y siempre es bella. ¿Cómo, Chucho, podemos hacer para encarnar esas palabras y despertar muchas veces de ese letargo en el que estamos, en el que no somos incapaces de disfrutar el hoy que tenemos? Ahí quisiera ese primer punto que de pronto me mandabas en la guía que dice, la vida es bella hoy cuando te ocupas y no te preocupas. Miren y escuchen, hay un dicho japonés muy diciente, es así. Cuando te preocupas, las cosas son como son, pero cuando no te preocupas, las cosas son como son. Es decir, poniéndolo en palabras de Jesús, poniéndolo en palabras del Dios de la vida, que fue el que nos regaló esta vida y que nos tiene aquí, a pesar de todas las circunstancias, por mucho que nos preocupemos, que es ocuparnos con anterioridad de tantas cosas, dirá la Escritura, el hombre no puede añadir un codo a su estatura. No logramos nada con eso. Y sí, deteriorar nuestra vida, la vida de los que nos rodean, caer en estrés, en depresión. Como médico les digo, en estos momentos los psiquiatras no dan abasto, los psicólogos no dan abasto, el hospital mental está a tope, la gente está viviendo una crisis tremenda y es porque nos ocupamos con anterioridad de muchas cosas que ni llegan a suceder. Recuerdo que mi madre decía, mi hijo, los problemas no existen, se resuelven solos.
y cuando hago memoria de muchas situaciones de mi vida, veo que es así, que Dios va pasando por cada una de esas situaciones, va orando, va actuando, obviamente haciendo nuestra parte, pero que hay que ocuparnos de lo que nos toca. Es decir, nuevamente en frase de Jesús, cada día trae su propio afán. No te ocupes del mañana, que de eso se ocupan los gentiles, dirá la escritura. No andemos preocupados por qué vamos a comer, con qué nos vamos a vestir. ¿Será que me resulta ese trabajo? ¿Será que me resulta esto otro? Ocupémonos de lo que nos toca hacer, de vivir el hoy como si fuera el último día de nuestras vidas, de amar hoy, de perdonar hoy, de llamar hoy a esa persona que hace días no hablo con ella. Es decir, de no estar aplazando. Porque es que cuando uno aplaza, corre el grave riesgo de que no llegue a realizarse absolutamente nada de lo que uno está pensando. Hoy este amigo mío están tratando de despertarlo, pero va para una semana en coma, intubado en cuidados intensivos, muchos proyectos, muchos planes. ¿Quién va a amanecer vivo el día de mañana? Tú que nos estás viendo, ¿sabes si vas a amanecer vivo el día de mañana? Entonces, vivamos ese regalo de la vida que es a fondo perdido, les decía, y que uno decide qué hace con ella, aprovechando cada instante para disfrutar de las pequeñas cosas. ¿Sabe qué es lo que sucede, Joana, y a los que nos escuchan? Que el ser humano perdió la capacidad de asombro. Hace poco, en estos días, ya van varios días, veíamos la luna en una etapa en que estaba más cercana a la Tierra, y un amigo me decía, ve, luna llena, ve, ya nada nos asombra, ya un eclipse, ya el arco iris, la puesta del sol, ya eso no nos asombra, ya nos acostumbramos absolutamente a todo y ya no le sacamos jugo, diríamos aquí en nuestro país, a esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea maravillosa. Así es. Mira, Chucho, que generalmente cuando uno se preocupa por las situaciones, muy bien lo decías, eso no nos pone ni un minuto ni un segundo. Cuando a veces pasa el tiempo, uno se da cuenta, yo sí perdí el tiempo, yo sí debía haber hecho otras situaciones, yo sí pude haber tenido otro enfoque, otra situación, otra mirada en ese momento de la vida. Y es allí donde nos damos cuenta de que el hoy es el regalo que tenemos y como tal debemos ponernos en acción. Entonces empezamos a darnos cuenta que vamos a desglosar algunos puntos que nos ayuden a determinar cómo se hace bonita y cómo se hace la bella hoy, cómo somos conscientes, porque la vida en sí misma es bella. Somos nosotros los que no nos percatamos de esa belleza de la vida. Y en un primer punto lo mencionaba Chucho, es cuando nos ocupamos y no nos preocupamos. En un segundo momento es precisamente cuando nosotros somos productivos y no estamos ocupados. Muchas veces nosotros desdibujamos el hecho de estar ocupados y creemos que estamos haciendo lo correcto. Y muchas veces eso va enfocado, Chucho, con el activismo. O sea, Así. estar todo el tiempo ocupado con la agenda llena y decir, no, es que no tengo tiempo, no, es que qué semana la que tengo, qué días los que manejo, el tiempo no me alcanza. ¿Cómo hacemos nosotros para diferenciar esas ocupaciones de realmente la productividad? Hay gente que se pasa la vida esperando una oportunidad y lo único que se les pasa es la vida. Repito, hay gente que se pasa toda la vida esperando una oportunidad y lo único que se pasa es la vida. En esto de la ocupación, hay gente que tiene mucho que hacer, que mantiene una agenda muy ocupada, de 7 a 8, de 8 a 9, todo el día ocupados, pero no son productivos, porque es que para ser productivo hay que tener en el al fondo de nuestra vida un proyecto de vida, que es muy diferente a estar ocupado todo el día, porque es que la vida se nos puede ir en trabajar, comer, dormir, y lo esencial queda a un lado. Es decir, priorizamos las cosas relativas y lo absoluto lo volvemos relativo. Por eso es tan importante, para ser productivos, descubrir el para qué de mi vida. ¿Para qué vine a este mundo? ¿A qué le dedico la mayor parte del tiempo? Hay una historia de un sacerdote que iba todos los días a celebrar las Eucaristías en su parroquia y pasaba por un pequeño terreno donde un señor se mantenía cepillando su caballo. Lo limpiaba, lo lavaba, lo sobaba, y cuando el sacerdote culminaba la celebración de las Eucaristías en la tarde, volvía y ahí estaba el señor con su caballo, acariciándole las patas, brillando las herraduras, hablando con él, y el sacerdote se detuvo y le dijo: hombre, yo quisiera ser su caballo. Padre, ¿cómo así que mi caballo? ¿Qué tal?
Sí, es que usted le dedica la mayor parte del tiempo a su caballo. ¿Cuánto dedica a cultivar su espíritu, su alma, a su familia, a sus hijos, a usted mismo? ¿Saca tiempo verdaderamente para lo esencial? No, 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 es que yo hago muchas cosas, soy muy productivo. Chucho, mire mi predial, mire las casas que tengo, mire, todo eso de un día a otro desaparece. Por eso, en el primer punto y uniéndolo un poquito a este, tenemos que ocuparnos de lo esencial, no de las añadiduras, porque cuando descuidamos las añadiduras, entonces pasa lo principal. Aún cuando descuidamos lo principal, las añadiduras, perdón, se convierten en lo principal y de aquí nos vamos sin nada. No hay entierro con trasteo. Entonces uno tiene que descubrir ese talento que Dios le dio y ponerlo a producir para lo que verdaderamente es importante. Tiene que descubrir el sentido último y definitivo de su vida. Usted ya sabe a qué vino a este mundo. Ah, es que con tanta trabajadera no me queda tiempo. Sí, es que un proyecto de vida no es que esté una agenda muy ocupada y que tenga mucho que hacer. Es que se pregunte el para qué de su vida. Mejor dicho, le cambio la pregunta. ¿Qué va a decir en su lápida? Trabajó 21 de las 24 horas y las 3 podía medio dormir para recuperarse. O va a decir como la lápida de aquel hombre casado que la hizo su esposa. Señor, recíbelo con la misma alegría con que yo te lo mando. Me entendió el chiste, ¿cierto? O aquí descansa él y en la casa nosotros también, porque nunca hicimos algo productivo con nuestra vida. Es que esta vida es para dar frutos. ¿Qué frutos estamos dando? Y no es lo económico, está bien tener sueños, planes, proyectos, pero ¿qué proyecto de vida? ¿Qué mueve tu vida? Que verdaderamente justifique haber vivido. Por eso te preguntaba, ¿qué va a decir en tu lápida? No, este hombre se mantenía ocupado, escasamente lo vemos en la casa o escasamente la vemos en la casa. Eso que estás haciendo está llenando tu corazón. Por eso es la expresión de que esta vida para tal y para cual, porque la estamos desgastando, nos la estamos gastando, perdón, en lo que no es, y solo encontramos el sentido preguntándole al que nos creó, ¿para qué es esta vida? Y entonces ahí vamos a tener un corazón lleno y pleno y vamos a decir, esta vida es bella a pesar de, porque ojo, la vida es bella, pero no es fácil. Y no es una línea recta. Cuando uno le abre el corazón al Señor, no es, no solo bendiciones, no, no. Hay muerte, hay pérdida afectiva, hay pérdida amorosa, hay pérdida de hijos, hay crisis económicas, hay de todo. Pero la vida sigue siendo bella porque yo encontré el sentido último y definitivo en el que me creó. Chucho, escuchándote, pensé en muchísimas cosas. La primera, generalmente cuando nosotros tenemos claro ese proyecto de vida, es decir, nuestra finalidad, no nuestro fin, allí nos damos cuenta de que muchas cosas que hacemos en el día a día, de estar ocupados, se desdibujan de esa finalidad. Es decir, pongo un ejemplo concreto. Hay momentos en los que por las ocupaciones del trabajo, el corazón, esa alma sedienta necesita parar un momento para dedicarse a lo esencial, es decir, ir a la presencia de Dios, encontrarse uno con uno mismo, pero nosotros mismos nos autosaboteamos y decimos no tengo tiempo, estoy muy ocupado, si dejo de hacer esto no me alcanza el tiempo para hacer lo otro, aun cuando uno se da cuenta que cuando uno se ocupa de las cosas del Señor, Él se ocupa de las de nosotros, siempre, eso es una regla de oro. Uno dice, uno le entrega al Señor y Él de manera prodigiosa, de manera generosa, siempre se encarga de las de nosotros. Y pensaba también en el pasaje bíblico de Marta y de María, donde Marta, que acogió a Jesús en su casa, pero María lo acogió en el corazón, eligiendo la mejor parte. Uno podría decir, no, entonces María no estaba haciendo nada, no, ella estaba haciendo lo que era más productivo en ese momento para poder ocuparse más adelante de todas las actividades y de todo lo que iba a venir en el día a día. Entonces, qué importante diferenciar las ocupaciones de la productividad. Quizá en este momento Dios te esté diciendo, ay, necesitas una pausa para que seas un mejor papá, una mejor mamá. Necesitas una pausa para que seas una mejor esposa, un mejor esposo. Necesitas una pausa incluso, y no hablamos de pausas de un mes, no, incluso son minutos, minutos tan necesarios en los que en esa presencia del Señor uno se recarga de su presencia y dice, sí, es que es necesario para poder dar todo lo que Él me está dando a mí, darlo en mi trabajo y a los demás. Entonces pensaba en esos puntos mientras te escuchaba.
Yo ahí tenías, ahí mencionaste un texto que lo tenía enseguida, lo iba a mencionar, el de Marta y María. Hay una historia cortica que dice, ¿qué prefieres de la vida? ¿Un ladrillazo o un susurro de Dios? A este amigo mío que les comentaba, la vida le dio un ladrillazo porque nunca se detuvo a hacer un alto en medio de sus ocupaciones. No es, ojo, no nos malentiendan, no es que no trabajemos, no es que todas esas realidades, pero eso pasa a un segundo plano cuando nos ocupamos de lo esencial, el primer punto, que es el primer punto sencillito en palabras de Jesús. Búsquenme primero a mí. Saquen raticos para estar a solas conmigo. Mire, cuando los discípulos llegaban cansados de misión, Jesús les decía, vengan conmigo un rato a solas a descansar. Es que el descanso no son las vacaciones, que bienvenidas y ojalá podamos realizarlas donde nos guste. El descanso es estar a solas con Jesús. Y mencionabas algo trascendental, es del profeta Isaías. Ocúpate de mis cosas, que yo me ocupo de tu trabajo. Eso sí que lo he visto en mi vida y en mi testimonio y muchas personas nos lo han compartido. Es que si uno no hace un alto, recibe un ladrillazo de la vida y lo vamos a ver ahora en otro punto. Y ojalá aprenda a escuchar ese llamado. Ojalá aprenda a escuchar ese llamado, que no es Dios, es la vida, es el mismo cuerpo como médico que te digo está a punto de explotar y te da un infarto. No es que usted tiene que parar porque si no se muere. Y uno vive dedicando, repito, todo el tiempo. Deje yo trabajo, me voy a vivir el sueño americano, pesadilla entre comillas, y cuando consiga dinero vengo. Alguien muy conocido, 32 años en Estados Unidos trabajando, compró una finquita desde allá con el dinero y vino. Y al otro día aquí le dio un infarto y se murió. La vida es bella hoy. Hoy, es que este es el día que tenemos, aprovechémoslo al máximo. No, mañana llamo, ay, hace tanto no llamo a mi mamá, que es hoy, apenas vea el programa, cuelgue y llámela y dígale, mamá, te amo, me haces falta, hijo, te perdono, ven, es hoy que tenemos que aprovechar, pero si no sacamos ratos a solas para hablar con el quien es el amor de los amores, con el que nos hizo y nos creó con un propósito y con un proyecto, se nos va yendo la vida buscando las añadiduras. Y las añadiduras nos las da Él y de mejor calidad, como dijiste ahora y como reiteré. Ocúpate de mis cosas, que yo me ocupo de tu trabajo. ¿En qué te estás gastando tu vida? ¿A qué le dedicas la mayor? Es muy fácil hacer el diagnóstico, como médico les digo, lo principal en medicina es un diagnóstico. Haz en este instante el diagnóstico de tu vida. ¿A qué le dedico la mayor parte de mi tiempo? Ah, Chucho, es al trabajo, porque es que si no trabajo no como. Hay que aprender, por eso estás viendo este programa. Hay un alimento necesario y es Él. Lo vamos a reiterar al final. Hay alguien que nos da todas las añadiduras y de la mejor calidad cuando sacamos ratos a solas para estar con Él. Y eso es un aprendizaje que dura toda la vida. Eso no es que ya lo aprendí, hay que estar reforzando y reiterando eso para poder experimentar que la vida es bella hoy. Hoy, así es. Para quienes se están conectando precisamente el tema de hoy, de la temporada es La vida es bella, pero hoy precisamente es que la vida es bella hoy. Y en ello estamos desglosando qué hace que la vida sea bella hoy. Y vamos para el tercer punto. En el primer momento decíamos que cuando nos ocupamos y no nos preocupamos. En un segundo momento hablábamos de que cuando somos productivos y no estamos únicamente ocupados con nuestra agenda llena. Y en este tercer momento es cuando nos encargamos de agradecer en todo momento. Es difícil porque a veces nos enfocamos es en el pedir, en el esperar, en el que todo el tiempo como si nos debieran, pero no agradecemos. Y el mismo Jesús nos dice que cuando Él cura a estos 10 leprosos, solamente hay uno que se devuelve a agradecer. ¿Por qué solamente uno? Y Él dice, si a todos los curé, es decir, a todos nos regala la misma vida, las mismas 24 horas, los mismos días de la semana, porque unos sí se encargan de agradecer, de ver las bondades y las bendiciones de Dios, Chucho, y otros simplemente a decir, pero es a renegar y a criticar y a esperar y a estar de brazos cruzados, y eso nos impide ver la belleza de la vida. Así es que mira qué interesante, uno tiene que revisar su lenguaje. ¿Cuál es tu lenguaje y cuál es nuestro lenguaje? ¿La quejabanza o la alabanza? Sí, con este invierno no escucha uno y no, qué llovedera, todos los días lloviendo. Y cuando está haciendo mucho calor, ¿cuándo irá a llover? Qué calor, no se aguanta el calor. Este país no sé qué. Cuando nos levantamos, ¿cuál es nuestra primera palabra? Miren, es que para experimentar la vida bella hoy
es indispensable aprender a ser agradecidos. En ese texto lo mencionabas, solo 1 de 10, el 10%. ¿Y dónde están los otros 9? Solo uno ha venido a darle gloria a Dios, a agradecer por lo que ha hecho. Sí, a uno se le olvida. Y entonces su lenguaje se transforma en queja. Todo el día quejándome por todo. ¿Y por qué queja? Por mala memoria, porque se nos olvida, porque es que miren, para ser agradecidos hay que tener muy buena memoria. Y la Escritura dice, la puerta de las bendiciones es la acción de gracias a Dios. Repito, la puerta de las bendiciones es la acción, son las acciones de gracias que damos a Dios. Y la Escritura mismo y Pablo nos dirá en la oración, cuando lleguen a Dios, lleguen con cantos, con alabanzas, con himnos, con acciones de gracias primero. Y que hay que tener en cuenta para ser agradecido, hacer inventario. Y a uno se le olvida. Desde la psicología hay un librito interesante que dice, nunca te compares en tus realidades con alguien que esté un escalón por encima de ti. Repito, nunca te compares con alguien que esté un escalón por encima de ti, porque es que uno siempre es mirando lo del vecino y a uno se le olvida lo que tiene. ¿Qué es inventario? Estoy desempleado, pero tengo salud, esposa e hijos con salud. Estoy desempleado y no me ha faltado el pan de cada día. No solo Jesús en mi vida, sino el pan material. Puedo ver, oler, gustar, escuchar, tocar, caminar por mí mismo. Puedo mirar un atardecer. Es que como creemos que damos gracias nomás, ay, gracias Señor porque el baloto, la lotería o tal cosa. No, no, hay que aprender a hacer inventario. Pero es que Chucho, lo mío es tan poquito, ¿sí? ¿Qué tienes? Dos peces y 5 panes. Ah, da gracias porque eso puesto en manos de Dios es mucho y sirve para alimentarte a ti y a muchos. Es que uno siempre mirando para el otro lado es muy difícil. Uno siempre mirando para arriba es muy difícil. Entonces nuestro lenguaje se vuelve ¿qué? Pura quejadera. Y se nos olvida darle gracias al Dios de la vida. Nuestra oración siempre tendría que comenzar dando gracias. Tienes motivos de gracias. Es más, recuerdo una reflexión del padre Carlos Yepes que del agradecimiento a la alegría. Mediante el agradecimiento se llega a la alegría de la vida, a empezar a decir, esta vida es bella hoy, porque es que como a uno se le olvida y uno considera muy normal, Joana, y a los que nos escuchan, respirar. ¿Ves? Estoy respirando. Pues el amigo mío en estos momentos no respira por sí mismo, está intubado y conectado a un ventilador. En estos momentos mucha gente está en quimioterapia, en diálisis y en todo. Y tú no haces sino renegar y tienes buenos tus riñones. Mucha gente está en silla de ruedas en estos momentos en cirugía de reconstrucción de columna y uno se puede desplazar por sí mismo. Muchos ni siquiera han oído escuchar de Dios y tú tienes la oportunidad de que Él nos esté hablando en vivo y en directo al corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el lenguaje? Vuelvo y repito. ¿La alabanza o la quejadera? ¿En qué te mueves? ¿En la acción de gracias o en la pedidera? ¿Tu oración es una lista a Dios diciéndole qué hacer o es una lista con todo lo que tenemos que agradecer? Un ejercicio bien interesante y alguna vez lo hacíamos en un retiro es sacar una hojita y empezar a poner los motivos de acción de gracias. Qué bueno que lo hiciéramos a partir de este programa que estamos teniendo de La Vida es Hoy. Y te aseguro que si lo hacemos a conciencia, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés viviendo, porque es que para ser agradecidos hay que tener en cuenta una frase de Gandhi que me encanta. Nada ha cambiado, ojo, nada ha cambiado en lo que estés viviendo, en lo que estemos viviendo, nada ha cambiado excepto mi actitud, por eso todo ha cambiado. Nada ha cambiado excepto mi actitud. Por eso todo ha cambiado. Y cuando uno cambia de actitud ante las situaciones, y valga en este instante mencionar La Vida es Bella, no hoy lo estamos viendo, pero la película que la mayoría nos la vimos del campo de concentración y el papá con su hijo, horrible, campo de concentración, muerte, pero cambió su actitud. Y cuando cambia nuestra actitud ante los acontecimientos de la vida, empezamos a dar gracias y no a quejarnos y a protestar y a decir yo soy muy de malas porque a mí me sucede esto, yo que soy, voy a misa todos los días, soy orante, soy una persona. Nada ha cambiado excepto mi actitud.
por eso todo ha cambiado. Entonces empiezo a elaborar esa lista y uno descubre que alguien alguna vez en algún programa lo escuché, daba gracias por las burbujitas que hacía la Coca-Cola que servía en el vaso, por el agua caliente que salía del baño, tantas cosas, y empezamos a hacer esa lista y nuestra vida se transforma en un Magnificat como el de María, porque descubrimos que el poderoso está haciendo cosas grandes en mí, a pesar de todo lo que estoy viviendo, porque es que, repito, la vida es bella, pero no es fácil. Entonces, qué bueno que vamos pasando a medida que vamos teniendo ese encuentro con el Señor, de la quejadera a la acción de gracias, que seamos ese leproso que reconoció que Él está haciendo cosas grandes en mi vida, a pesar de la situación que estoy viviendo, y escribamos un Magnificat, como lo hizo María, un canto de alabanza y de acción de gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestra vida. Y vas a empezar a experimentar que la vida es bella hoy, en este instante. Hagamos el ejercicio. Ujú. Chucho, mira que con respecto a la frase que mencionas, nada ha cambiado excepto mi actitud. Yo pienso que muchos cambios son importantes en la manera de pensar, en cómo miramos la realidad, pero uno es importantísimo y es que cuando a veces llegan problemas, tendemos a veces a alejarnos un poquito de Dios porque hay de pronto disgustos, enfados, le echamos la culpa a Dios de lo que está ocurriendo y dejamos de orar. Entonces yo pienso que la primera actitud de parte de nosotros es orar. Incluso Él nos lo dice en Filipenses cuando dice, preséntenlo todo en oración. Pidamos, pero también demos gracias. Es decir, en esos momentos de dificultad donde uno de verdad se le impide tener una actitud diferente, de nuestra parte, pongámonos de rodillas, así no nos estén haciendo en ese momento, y Señor, te entrego absolutamente todo. No soy capaz de ver lo bonito de la vida, no soy capaz de seguir adelante con esta situación, pero Él se va a encargar de absolutamente todo y de mostrarnos y de quitarnos muchas veces ese velo que tenemos enfrente que nos está impidiendo ver la grandeza. Y aunque nos cueste agradecer por esa situación difícil, porque si tenemos las palabras muchas veces para pedirle que nos ayude, que frente a nuestra aflicción, que incline su oído, también agradezcamos, porque es que no sabemos para qué nos está preparando, qué nos está enseñando, de qué nos está equipando. Y por eso nos da paso para el cuarto punto, Chucho, que es precisamente convertir todo en aprendizajes. La vida es hoy cuando convertimos todo en aprendizajes. ¿Y cómo se hace eso posible, Chucho? Antes de entrar a ese punto, complemento un poquitico el texto que decías de Filipenses porque es muy interesante y nos sirve para entrar en este punto de todo en aprendizaje. Decía, cuando lleguen ante el Señor a orar, pidan obviamente, pero den gracias continuamente y por todo. Y termina ese texto preciosamente diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, custodiará vuestros corazones en Cristo Jesús. Es que miren, en medio de una situación difícil, uno que necesita paz. No es plata. Usted ya iba a decir plata. No es plata. Necesita paz. En medio de la tormenta necesita paz. Necesita descubrir para poder aprender en medio de los reveses de la vida que aunque el Señor parece dormido en medio de esa tormenta, sigue teniendo el control. Y esa es la paz que va a inundar nuestro corazón. Y entonces por eso es tan importante esa actitud orante. Es que con oración todo, sin oración nada. Entonces dice, ¿cómo convertir todo en aprendizaje? Miren, primero entendiendo que seguir al Señor no nos libra de, porque es que a veces, y eso lo hacen mucho nuestros hermanos separados, venga que prosperará, usted va a crecer, usted no se va a enfermar, a usted no le va a dar nada. No, el Señor no nos anunció. En el mundo tendréis tribulación, dificultad, dolor, sufrimiento, muerte, muchas realidades. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Para que la vida se convierta verdaderamente en un aprendizaje, tenemos que apoyarnos en las promesas de Dios y estar seguros de una cosa. Cuando el Señor nos llama, dice, vengan conmigo y os haré llegar a ser. Cuando Dios nos hizo, cuando Dios creó el mundo, dijo, está bien. Pero cuando nos hizo a nosotros, dijo, están muy bien hechos. Nos dio todas las herramientas,
todo lo necesario para en medio del sufrimiento, de las pandemias, del cáncer, de las crisis afectivas y de todas esas realidades, ser capaces de salir adelante en medio de todas esas dificultades. Conmigo son más que vencedores. Pero uno cree que llega un sufrimiento y mucha gente, como lo decías ahora, se aleja. No, es que Dios, vea, me mandó. No, no. Dios es amor y Dios no manda sino cosas buenas. Es la vida misma. ¿Por qué se enfermó? Porque estaba sano. O decimos como el Chapulín, porque se tenía que morir cuando estaba vivo. Es que solo se mueren los que están vivos. ¿Me entienden el sentido? Entonces es que todas esas realidades que llegan nos sirvan como maestros de aprendizaje. Miren, algunos ya escucharon el testimonio y los invito a los que no. Joana al final pone el enlace. Nunca he aprendido más en mi vida como cuando estuve en esa situación de pérdida de todo a los 40 años. Predicaba antes del dolor, del sufrimiento, no, péguese de Dios. Es muy fácil hablar a veces cuando uno no ha pasado por esos sufrimientos, pero ¿cómo convertimos todo esto en un aprendizaje? En el fuego se purifica el oro. Cuando pude pasar por ese dolor, por ese sufrimiento intenso, aprendí a confiar más en Dios, aprendí a esperar más en Dios y aprendí a entender que no son sus caminos mis caminos, ni sus pensamientos mis pensamientos. Pero como dice una leyenda, que todo pasará, que puede el justo sufrir 2 días, pero al tercer día Dios lo resucitará. Ay, Chucho, muy lindo, pero ya llevo años en esto, sí, es que un día del Señor son como 1000 años nuestros. Entonces hay que aprender a esperar, pero con una certeza, como decía un padre de familia enterrando a su hijo muerto por un accidente en carro que iba conduciendo un drogadicto. Porque Jesús está vivo, un corazón que sufre, tiene esperanza y una razón para vivir. No hay maestro más grande que el dolor. No hay maestro más grande que el sufrimiento. Entonces voy a pedir que sufra, que... No, eso es inherente a la vida y llega de un momento a otro. Pero tenemos que saber que despacio, que ninguna noche ha derrotado jamás a ningún amanecer. Que todo eso que estás viviendo también pasará. Pregúntate qué tengo que aprender yo en esta situación. Porque es que hay gente que ni los llamados de atención, ustedes ven los secuestrados como salen del secuestro. No, es un llamado de Dios y al tiempo es lo mismo, trabajando como mulas. Yo oro y pido por mi amigo que aprenda de esta lección que estoy seguro que Dios le va a dar una oportunidad a retomar hogar, casa, hijos, a que aprendamos de esas realidades por las que atravesamos, que no seamos como el casado que lleva 7 matrimonios. Señor, el problema seré yo, si sos vos, que no has aprendido. Es que como me salieron, no has aprendido absolutamente nada. Y tener la certeza también que en la situación que estemos viviendo, que las lágrimas del día de hoy están regando las semillas del testimonio del día de mañana. Repito, las lágrimas del día de hoy están regando las semillas del testimonio del día de mañana. Si uno sabe en esos momentos abandonarse en Dios, va aprendiendo que la vida es bella hoy a pesar de lo que le toque vivir, a pesar de la muerte de un ser querido, a pesar de todo, porque uno sabe que su vida sigue estando en manos de Dios, como decía Job. Yo sé que mi Redentor vive y miren todo lo que atravesó Job. Yo sé que mi Redentor vive. Qué bueno que lográramos decir al final como él en todas estas situaciones, y eso sería un aprendizaje verdadero. Antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Y cuando descubre uno que ha aprendido, y les leo textual este término, es que todo es para aprender. Y qué bueno que culminemos diciendo esa frase de Pablo en todas esas situaciones. Filipenses lo hemos mentado hoy varias veces, aparte de que dice... Y tomo este textico, bueno, estad alegres en el Señor, os lo repito, y estar alegres es a pesar de, a propósito de este aprendizaje, convirtiendo todo en un aprendizaje, como hizo Pablo, llegó a decir, carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 12 y siguientes. He aprendido a estar feliz con lo que tengo. Con eso pudiéramos quedarnos en este programa y ser felices y descubrir que la vida es bella hoy. He aprendido a estar feliz con lo que tengo. Usted y yo estamos felices con lo que tengo, no. Siempre deseamos más, siempre queremos más. Malo, no.
Lo malo son las prioridades. Lo malo es convertir el dinero en un fin y no los medios, y no en un medio. Ojo, pues escuchemos. He aprendido a contentarme, a estar feliz con lo que tengo, sea andar escaso y sobrado. Estoy avesado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprender que en medio de todas esas realidades está Dios con uno. No es fácil, pero es la única manera de aprender a vivir y a salir triunfante de todas esas situaciones. Pero ¿qué hace uno? Coge a Jesús a patadas, como los discípulos de la barca. Oíste, hombre, oíste, No te importa. despertaba, ve que estaba roncando, hombre, y todo, ve, no te importa que perezca, no te importa la situación que estás viviendo hoy. Él sabe bien en quién se ha confiado, en Papá Dios. Y en medio de esas situaciones difíciles, el aprendizaje más grande que podemos tener, como nos lo enseñó Jesús en el huerto de Getsemaní cuando dijo, mi alma está triste hasta el punto de morir, es aprender a llamar a Dios Padre. Lo veíamos en estos días en el Evangelio. Aprender a llamar a Dios Padre, que es un aprendizaje, y entender que ese Padre provee todo lo necesario y está siempre con nosotros, como lo vamos a ver en el último punto. Chucho, definitivamente lo que dijimos al inicio del programa, estos espacios nos hablan primero a nosotros y nos enseñan tanto. Ahorita cuando hablabas de las lágrimas que son el abono para el testimonio, pensaba en el Salmo también que nos dice que quien siembra entre lágrimas cosecha entre sonrisas. Solamente quien es capaz de ver con los ojos de la fe todo lo que también nos dice Pablo en la carta a los romanos, en todo interviene Dios para el bien de quienes le aman. Es uno darse cuenta que es el paso para el quinto punto, es ser capaces de ver a Dios en absolutamente todo, en todo, no solamente en lo bueno, sino incluso en lo malo, no porque Dios haga algo malo, sino porque Él sabe sacar de lo malo siempre algo bueno. Y con esto me devuelvo un poquito al punto anterior. Cuando nosotros somos capaces de convertir todo en nuestra vida en aprendizaje, es cuando vamos a los exámenes de conciencia de todos los días, de preguntarle al Señor, ¿qué aprendí hoy? ¿Cómo estuvo mi día? ¿Qué fue lo que me enseñaste en el hoy? Y eso nos va a permitir, pues, no cometer los mismos errores mañana, entender que somos agradecidos y de que seamos humildes, de reconocernos barro en la presencia de Dios, porque definitivamente Él todos los días nos está moldeando y nos está enseñando para esa finalidad que tenemos en nuestra vida, que es estar precisamente a la estatura de Jesucristo en su presencia. Chucho, ¿cómo hacemos nosotros para darnos cuenta de percatarnos de que Dios está presente en absolutamente todo en nuestra vida? Y no es fácil, y como decimos, siempre dejamos lo mejor para el final. Lo mejor está por venir, decía una historia. Una señora, al enterrarla, en el entierro le dijo al sacerdote que pusiera un tenedor en el ataúd. Tenedor gigante, todo el mundo entraba y comentaba. Ustedes saben que a los velorios la mayoría van, bueno, vamos de pronto a veces a curiosear un poquito. Todo el mundo decía, pero ese tenedor, ¿qué será el tridente del diablo? ¿Qué será ese tenedor? Y el sacerdote explicó en la homilía que hizo. Dijo, ella era muy generosa y iba a muchos eventos y comidas. Y dijo, entiérrenme como un tenedor, porque en las comidas que voy, en lo mejor es el postre y lo sirven de último para comer con un tenedor. Hay que entender que esta vida es pasajera, que es bella, pero es pasajera, que lo mejor está por venir. Entonces hay que poner todos nuestros esfuerzos no en encontrar, sino en dejarnos encontrar por Dios y aprender a leer las señales y los signos de los tiempos. Miren, en Dios nunca hay finales tristes. En Dios nunca hay finales tristes. Y lo dijiste ahora y lo iba a reiterar. Siempre saca de cosas malas cosas muy buenas. No que lo haya mandado él. La gente sigue, y reiterémoslo aquí, con esa idea de Dios me castigó en los noticieros cuando hay algo malo. Ah, no, yo se lo dejé a Dios, que él lo castigue. No, Dios no es juez, Dios es misericordia, Dios es amor, Dios es perdón y Dios es ternura. Entonces, para poder mirar los acontecimientos de nuestra vida, tenemos que ponernos el corazón de Dios. Hay esa historia y vamos terminando con eso de aquel hombre que murió, subió al cielo y encontró la oficina de Dios.
Vio en la oficina de Dios y se sentó y de pronto vio unas gafas y dijo, ¡Ah! Las gafas de Dios me las voy a poner. Miró hacia la tierra y vio, tenía una empresa con un socio y vio que el socio se estaba aprovechando económicamente de su esposa, estaba alterando firmas, sacando plata con cheques y cogió un banquito y ¡tac! Que se lo lanzó y lo mató. Y en esas entró Dios, hijo mío, ¿qué haces aquí? No, conociendo tu oficina, Dios, qué interesante. Ay, te pusiste mis gafas y qué viste, que se estaba cometiendo una injusticia y no me pude aguantar y cogí el banquito y le lancé y lo maté al socio y le dijo Dios, sí, es que para poderte poner mis gafas, primero te tienes que poner mi corazón. Y el corazón de Dios es amor. Y cuando uno aprende a leer su vida desde el amor de Dios, que si tiene que ser el motor que mueva nuestra vida, muchos acontecimientos que no tenían sentido, cobran sentido. Cuando yo leo la historia de mi vida y mi testimonio desde el amor de Dios y miro a mis hijos, no puedo evitar que broten lágrimas de mis ojos, como en medio de esa historia de dolor, Él fue escribiendo una bella historia de salvación y eso nunca se nos puede acabar, se nos puede perder de vista. Dios no ha perdido el control, Dios sigue teniendo el control. Decía Jesús, ustedes ven una nube y dicen va a llover, ustedes ven tal cosa, pero no tienen oídos para escuchar y ojos para ver las actuaciones de Dios en su vida. Dios nunca nos deja solos, Dios nunca nos abandona. Y uno cree en esos momentos que está ausente, que su oración no es escuchada y a veces nos vemos enfrentados incluso al silencio de Dios. Cuando Dios hace silencio es cuando más escucha. Miren, Elías fue un profeta que se tiró en el suelo y dijo, no quiero vivir más, no soy mejor que mis padres, no doy más. Y obviamente el Señor mandó un ángel, lo alimentó en el trasfondo de la Eucaristía y le dio fuerzas para pararse y volvió y se acostó y dijo, yo no doy más. ¿Cómo puede ser tu situación en este instante? No, es que sí están diciendo que la vida es bella hoy porque no conocen mi situación. Yo no, él sí. Y por eso te está hablando. Y Elías siguió caminando y llegó a una cueva y hubo un terremoto, un huracán, un fuego intenso y ahí no estaba Dios. Y después, en el susurro de una suave brisa, la voz de Dios que le decía, te ama, levántate y sigue con tu misión. Dios no está ausente, Dios está ahí contigo y ese terremoto, ese huracán, esa situación que estás viviendo va a pasar y vas a escuchar que en el susurro de una suave brisa, la voz de Dios que te dice, te amo, levántate, sigue caminando, eres precioso a mis ojos y vive el hoy de Dios. Vive hoy como este día, como si fuera el último, porque yo siempre voy a estar contigo y ni el ojo vio, ni el oído escuchó lo que yo te tengo preparado. Cómo se nos olvida interpretar la vida desde el amor de Dios. Es la única manera, porque nos ponemos son los lentes de qué, del poder, del placer, del tener. Juzgamos el éxito es por la parte económica y eso queda aquí. Por eso el segundo punto era tan importante, ser productivo, pero a nivel de Dios, con los talentos que Él nos dio, producir para el reino, es decir, gastarnos esta vida en qué, en servir, amar, compartir, perdonar. ¿Cuándo? Hoy, no, mañana, ya me vi el programa, mañana llamo, no, hoy, esta vida es hermosa, esta vida es un regalo, es un don, tú no eres un error, tú no eres producto del azar, somos producto en última instancia del amor de Dios. ¿Qué signo eres, Chucho? Vas a mezclar Tauro, no somos Tauro ni Capricornio, no, somos signo de un amor hasta el extremo que sigue buscándonos y nos sigue diciendo hoy, tu vida vale la pena vivirla y es bella, no importa lo que estés atravesando. Vuelvo y te digo, ese huracán, ese terremoto, ese fuego, ese tsunami que estás viviendo, esa pandemia va a pasar y mañana y hoy mismo y mañana también levántate y qué hermoso estará el arco iris. Ninguna tormenta dura para siempre, les decíamos ahora. Ninguna noche ha vencido jamás a la oscuridad. Y esas lágrimas, lo repito, están sembrando las semillas y las bendiciones del día de mañana. Ánimo, levántate, no tengas miedo, te dice el Señor, y disfruta y vive tu vida, porque es muy cortica, pero lo mejor está por venir. Tantas canas producto de sufrir por tantas tonterías que no llegan ni a suceder.
Cada día trae su propio afán. El mañana traerá su propio afán. Hoy el Dios de la vida quiere que aprendamos a mirar la vida, valga la redundancia, desde el amor de Dios. Y entonces diremos con boca abierta y con corazón lleno, qué hermosa es esta vida hoy y siempre. Amén, Chucho. Precisamente lo que el Señor hace cuando nos damos cuenta y somos capaces de verlo en todo es que no son casualidades, sino que todos son diosidencias. Y quiero finalizar este espacio precisamente recordando esta semana algo muy hermoso, donde haciendo el Rosario de la Divina Misericordia en un momento, sin ni siquiera, o sea, estaba haciéndolo, pero brotaba de mí una oración y es la que dice la Madre Laura: destrúyeme, Señor, y en mis ruinas construye un altar ante tu gloria y tu nombre. Y yo, pues, simplemente la dije y la repetía, pero ese mismo día en un grupo de oración se hizo una reflexión del profeta Isaías en el capítulo 44, del 24 al 28, y solamente menciono un versículo donde dice: tú serás reconstruida y reconstruido para todos. Esto nos dice el Señor muchas veces frente a nuestras ruinas, frente a esas oraciones que a veces nosotros no sabemos que las hacemos, pero que el Espíritu Santo ora en ayuda de nuestra debilidad. El Señor viene y nos dice: es que yo soy el que reconstruyo, yo soy el que hace nuevas todas las cosas, yo soy el que tiene la última palabra sobre tu vida, la historia de tu vida no termina aquí, en el hoy de nuestra vida. Veamos la belleza que Dios nos está presentando, veamos la misericordia, el perdón, la gracia que nos está dando para que enfrentemos hoy, porque Él siempre nos sostiene, Él siempre nos guía y Él siempre nos va a llevar a esa presencia donde toda paz, lo decías ahorita, Chucho, en el versículo que complementa hermosamente, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que vamos a tener hoy en nuestras vidas. Y si lo queremos, la vamos a tener todos los días. Entonces, muchas gracias, Chucho. Joana, y te agrego, complementando un poquitico lo tuyo y con eso vamos terminando y apropiarnos de esa frase de San Pablo en la carta a los Romanos. No importa lo que estemos atravesando, recordar, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que Él ama. Y experimentando eso vamos a comprobar que nada ni nadie agregará nos puede separar del amor de Dios. Dice la carta: la espada, la enfermedad, la pandemia, la crisis económica, las fuerzas del más allá. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y eso es motivo más que suficiente para volver a decir: la vida es bella hoy. Amén. Chucho, ahí estábamos escribiendo precisamente en las redes sociales para quienes de pronto quieran ver las reflexiones que haces también todos los días de manera muy creativa a través de las redes sociales. También, como lo decías, vamos a dejar abajito en la cajita de información el link para quienes no han visto el testimonio. Se los recomiendo, vayan y lo vean. Y de verdad le pedimos al Señor en esta mañana que toque nuestros corazones y que nos permita ver la belleza de la vida. Mucho Dios te bendiga a ti, a tu familia, y muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Un gusto, Joana, y a todos los que nos escuchan, y siempre dispuesto a servir como siervo inútil, entre comillas, según explicaba el padre Hernán Cardona, pero dispuesto a servir al Señor. Que toda la gloria y la honra sea siempre para el Señor y que le abramos ese corazón, que la vida es bella hoy. Amén. Bueno, y también invitarlos a que ya en el mes de agosto, es decir, la próxima semana, el martes, en una nueva temporada con un título que es hermoso: Cambia tu vida, cambio de vida, se vean con la reflexión del Padre Carlos, y el jueves también entonces con nosotros en un nuevo mes que el Señor nos, si es su voluntad, nos va a regalar. Por lo pronto, disfrutemos hoy porque la vida es bella hoy. Hoy. Dios los bendiga y nos vemos entonces. Chao. Chao.